Tomen aire, por favor, respiren. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y hoy día vamos a hablar de la ley de la inercia. Nuestro grupo está integrado por Array Kiara, Bravo Axel, Guevara Danelli, Santana Eilen y quien les habla, Martínez Esther. El objetivo de nuestro trabajo se trata de asimilar la primera ley de Newton mediante una explicación sencilla, de modo que facilite la resolución de los ejercicios. Nuestros objetivos específicos nos quieren hacer detallar brevemente lo que concierne la ley de la inercia. También nos ayudará a interiorizar con facilidad los conceptos y por último queremos dominar las operaciones que se planteen. Buenas tardes con todos. Yo les voy a dar una pequeña introducción. Isaac Newton estableció las leyes científicas que gobiernan el 99% de nuestras actividades diarias. Son consideradas por muchos como las leyes más importantes de las ciencias físicas, debido a que sirve de gran ayuda por el hecho de enseñarnos a nosotros como estudiantes conceptos, definiciones, vocabularios o métodos referentes a las ciencias. Bien, la primera ley, también denominada como ley de la inercia, propuesta por Newton, nos dice que un cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre el objeto. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no cambia de posición por sí mismo, ya sea en reposo o en MRU, tan solo si se le aplica una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Gracias. Conceptos. Inercia. Es una propiedad que poseen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento. Fuerza. Es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad o desplazamiento de un movimiento o estructura de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección e intensidad dado. Fuerza neta. Es la interacción de dos o más fuerzas internas o externas que actúan sobre un objeto. Bien, por consiguiente tenemos lo que son las características. La primera nos indica que todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo, o también que todo cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento. Es decir, todo cuerpo en reposo o en movimiento permanecerá en ese estado, menos que una fuerza externa actúe sobre este. La segunda nos indica que el desplazamiento en una misma dirección y a una velocidad constante, sin acelerarse o detenerse. Y como tercera y última característica, podemos determinar que su trayectoria debe ser en línea recta o practicando el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos la fórmula que nos indica que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Por ello, la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros sobre segundo y la aceleración a 0 también. Tenemos dos ejemplos. En el primero podemos observar sobre una superficie una caja y el peso en el centro de la gravedad direccionado hacia abajo y otra fuerza aplicada hacia arriba en sentido contrario. A esta fuerza se la denomina fuerza natural. Y como la fuerza es una magnitud vectorial, se la descompone en sus componentes X, Y y Z, en caso de 3 dimensiones. Y en este caso, como solamente tenemos el eje de la Y en sentido vertical, tenemos que la fuerza, al ser positiva arriba y negativa en la parte superior, será igual a 0, cumpliéndose la propiedad. Dado otro caso, podemos ver en el siguiente gráfico, en el segundo, que un patinador está sobre una superficie lisa. Al tener contacto con, dos objetos, al tener contacto, se cumple la fuerza de rozamiento y se descompondría en lo que es fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4, y la sumatoria de todas estas fuerzas nos dará un valor de 0 para que se pueda cumplir la propiedad.
Tenemos un ejercicio que se nos plantea que dos personas ejercen fuerza sobre una mesa que se encuentra en estado de reposo. Estos valores están dados en coordenadas y se le asigna a la fuerza 1 -7 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y, a la fuerza 2 -1 en el eje de las X y -2 en el eje de las Y. Y nos plantea que cuál será la fuerza aplicada por una tercera persona para mantener equilibrio en la mesa. Al saber que la fuerza es una magnitud vectorial, se la descompone en X y Y. Por ello, como los datos nos están dando en coordenadas, aplicamos la fórmula y teniendo los datos de la fuerza 1, fuerza 2 y para encontrar la fuerza 3. La fuerza resultante está en 0 porque la mesa está en equilibrio, en reposo. La sumatoria de estas fuerzas será igual a la fuerza resultante. Aplicamos la fórmula y sumamos la fuerza 1 más la fuerza 2 y más la fuerza 3, que esto nos dará el valor de la fuerza resultante. Descomponemos en el eje de las X las coordenadas y tenemos -7 de la fuerza 1, lo sumamos con el valor de la fuerza 2 en el eje de las X y esto nos dará un valor de -8. En este sentido se despeja y esto al ser despejado pasará con signo positivo. Por ende, la sumatoria de la fuerza 1 y de la fuerza 2 en el eje de las X nos da un valor de -8 y al despejarse pasaría con signo positivo y -8 más 8 es igual a 0 porque son signos contrarios y los signos contrarios se restan. Ahora vamos con el eje de las Y. En el eje de las Y nos indica que la fuerza 1 tiene un valor de 3 positivo y la fuerza 2 un valor de -2. Esta operación se resuelve y nos da un valor de 1 positivo. Al despejar, igual que en el eje de las X, nos da el valor de 1 y al pasar al lado contrario pasa con signo negativo. Al igual que en el otro ejercicio, en la otra componente, se resta por ser signos contrarios. Y se puede observar que -8 más 8 se resta y es igual a 0. Y 1 menos 1 se resta y también es igual a 0, cumpliéndose la propiedad. Otro ejemplo también se podría indicar que es cuando una persona se levanta de dormir y al estar en un estado de reposo, el cuerpo quiere permanecer en ese estado y debería de aplicarse una fuerza externa para que cambie su sentido. Muchas gracias. Gracias.